Al comenzar el siglo XX, el Paseo de la Reforma medía menos de 4 kilómetros. Durante el Segundo Imperio, era el trazo de un camino que surcaba el paisaje de rancherías y lodazales hasta llegar a un frondoso bosque. Su longitud quedó determinada por Maximiliano, desde el castillo de Chapultepec hasta el Paseo Nuevo de Bucareli. Entonces se llamó Paseo de la Emperatriz. Años después cambiaría su nombre por Paseo de Gollado y más tarde por Paseo de la Reforma. Es un punto que ha sufrido radicales transformaciones, las más aceleradas durante los últimos años. El Paseo de la Reforma nació en los años del Segundo Imperio a los pies del castillo de Chapultepec. Actualmente esta avenida refleja la diversidad social de la capital desde su nacimiento y hasta el lado norte. Bienvenidos a la Ciudad de México en el tiempo. Aquí se construye de día y de noche un renovado corazón financiero y comercial de la capital. La Torre Mayor se acompañará de otros 3 rascacielos, uno de ellos todavía más alto. La Torre Reforma conservará una vieja casona de la esquina de Río Elba, que fue movida varios metros para colocarla como parte del nuevo conjunto arquitectónico sin alterar la estructura original. Terminada en 1929, esta casa fue diseñada por Joaquín Capilla y Teodoro Kunhardt por encargo del empresario Patrick O'Hare. Donde hoy se levanta la Torre Mayor se encontraba el famoso Cine Chapultepec, abierto en 1944, que también llegó a funcionar como teatro. Muy cerca se podían apreciar diversos ejemplos de la arquitectura típica de la colonia Cuauhtémoc. Algunos desaparecieron años después, con los cambios urbanos de la zona. Sin embargo, quedan en pie todavía algunas de las casas originales del rumbo. En la esquina con Dublín, del lado de la Juárez, se levanta una residencia de estilo colonial californiano. En la esquina con Río Guadalquivir, se encuentra una casa que contrasta con el paisaje actual. La esquina de Reforma y Río Guadalquivir conserva la primera casa que se construyó en este tramo de la avenida. Cruzando la calle se encuentra también el primer edificio de condominios de la ciudad, obra de Mario Pan. Desde el Porfiriato, el Paseo de la Reforma fue hogar de varios habitantes. Uno de los más famosos es la Diana Cazadora. Obra de Fernando Olaguibel, en 1942 fue colocada en una glorieta en el cruce con Lieja, que más tarde fue sitio de paso para una ruta de trolebús. La escultura despertó molestias por la exuberancia de sus formas y por la audacia de su modelo, y el escultor fue obligado a colocarle un calzoncillo de bronce. Al retirarse este añadido, décadas después, la Diana resultó dañada, por lo que se decidió fundir una nueva y donar la original a Ixmiquilpan. Para los años 70, la Diana fue trasladada al llamado Parque del Ariel debido a las obras del circuito interior. Ahí permaneció hasta 1992, cuando fue llevada a su ubicación actual, en el cruce de Reforma, Sevilla y Río Mississippi. Hasta ese momento, y desde 1982, aquí estuvo la vistosa fuente del Cutzamala, llamada de los Paraguas o de las Regaderas, que también es recordada por su iluminación nocturna. Las fiestas del centenario de la Independencia trajeron un ángel, o mejor dicho, una victoria alada que vigila la ciudad desde las alturas. El ángel de Reforma se precipitó con el terremoto del 28 de julio de 1957. Dicen quienes recuerdan aquel día que el paisaje de Reforma con la columna vacía era desolador. Lo mejor es el atardecer visto desde las alturas. Este era el panorama desde el mismo punto en las primeras décadas del siglo pasado, con la vista hacia el castillo de Chapultepec, y así lucía décadas después. Esta es la perspectiva hacia el centro, cuando la palmera de Niza todavía era pequeña y la estructura del actual monumento a la Revolución seguía inconclusa. Aquí se ve algunos años después, con la Torre Latinoamericana y otros edificios en construcción. Desde aquí se notan mejor las transformaciones a lo largo del tiempo: casas, edificios y rascacielos. La columna de la Independencia, con los restos de algunos héroes insurgentes, coronó el señorial Paseo de la Reforma en 1910. Desde entonces se ha convertido en un símbolo entrañable de la capital. Cuando cae la noche, este cuadrante de Reforma brilla con luz propia. La iluminación parece comenzar en el Ángel y prosigue por todos los edificios y las farolas de la avenida. En muchos puntos de la capital se comprueba que el DF no duerme, sobre todo en el Paseo. Aquí palpita la vida a cualquier hora. Algunos pasean, otros trabajan. La Torre Reforma y otros rascacielos serán el rostro del siglo XXI en la Ciudad de México.
Reforma es un microcosmos con sus propios personajes en cada uno de sus tramos y de noche parece que ilumina a todo el Distrito Federal. Nos vemos en la próxima cápsula de la Ciudad de México en el tiempo.